Seguimos esta noche en Minuto 1, marcando el punto de encuentro con la realidad. Enseguidita, panel de lujo, de lujazo, para hablar de uno de los temas que se vienen con mayor fuerza en esta Argentina. Las reformas a la justicia. Vamos, ya se están ubicando la fiscal Mónica Cuñarro, el fiscal Federico Delgado, la doctora María Laura Garrigós de Rébori, el doctor Luis Arias, con 4 realmente lujazos de la justicia. Vamos a estar hablando de lo que se viene, de lo que planteó esta semana el presidente Alberto Fernández en el discurso inaugural, la dura crítica al sistema judicial en la Argentina de Macri y lo que se propone desde la propia justicia, con ellos enseguidita. Y además nos estás acompañando en esta noche con el hashtag Rompieron Todo. No solamente la economía, no solamente el tejido social de esta Argentina herida y sufriente, también el mural de Evita en la 9 de julio. Aunque le cueste creer, se robaron las luces, desmantelaron las luces en un nuevo ultraje a la figura simbólica de Eva Perón. Dejaron sin helicópteros sanitarios a la provincia de Buenos Aires. Sí, dejaron sin helicópteros sanitarios a la provincia de Buenos Aires. Lo que contaba Tristán Bauer de Tecnópolis. Literalmente, le cortaron la cabeza. Simbólico no, lo hacían porque lo sentían ideológicamente. Al muñeco Zamba, a San Martín, a Belgrano, a Juana Azurduy. Otro más, lo que acaba de contar Roberto Salvarezza. El barco del CONICET se está hundiendo en el puerto de Mar del Plata. Como la Argentina de Macri, el barco del CONICET se hunde en el puerto de Mar del Plata porque no le dieron presupuesto para las investigaciones necesarias en alta mar. Dejaron una Argentina destrozada, rompieron todo. Muy bien, enseguida vamos a ir con el tema judicial y ayer algo te comentamos. Venimos siguiendo en este canal la historia de una persecución contra esta empresa, contra los dueños de esta empresa, contra C5N, Radio 10, con toda la artillería y toda la estrategia judicial que el propio Macri, la mesa judicial de Macri y el ex titular de la Abad, de la AFIP, Alberto Abad, con el auxilio jurídico del doctor Ricardo Gil Lavedra, que trazó la estrategia para destruir a este grupo. Ayer tuvo que ir Alberto Abad como testigo a declarar en el juicio que la AFIP le inició a este grupo. Cuando la prensa macrista decía, chorros, deben 8.000, 13.000, 20.000, mentira. Ayer hasta el propio Abad tuvo que admitirlo. Mintieron porque hasta la pericia oficial de la Corte los desmiente. Y vamos a recordar, porque mire, es para alquilar balcones. Póngase ahí cómodo en su casa. El ex titular de la AFIP, que no sabe, no contesta, de pronto le agarró amnesia. Vamos a la presentación de esta nota. Quiero felicitarlo a Pancho, a Mariano, a todo el equipo, a Mike, por este avance que hemos hecho. Tenemos que estar... A la FIP, por favor, sí, por favor, ahí está el señor, por favor, perdón, señor. Pero, señor, hay que andar bien con la FIP, si no, pregúntele a algunos hoy que están en el diario. Hay que andar bien, hay que pagar los impuestos. No hay que apropiarse de impuestos que no son propios, ¿no es cierto, doctor Abad? El testigo convocado para el día de la fecha, Alberto Abad. Respecto de los 2 planes particulares del artículo 32 que son objeto de este juicio, si usted sabe qué tasa de interés se aplicó en cada uno de esos casos. No tengo la más mínima idea y no corresponde que hable de eso. Si sistémicamente
¿existe algún cruce de datos que permita determinar si el contribuyente que se adhiere a un plan de pago general ha hecho inversiones importantes de algún tipo, compra de paquetes accionarios, transferencias, etcétera? Si sabe, esa es otra pregunta. No sé. Sí, podría informar si la AFIP tiene conocimiento de qué es lo que hacen las empresas con los flujos financieros que liberan mediante el acogimiento a planes generales de pago. No sé. ¿Cree usted que es posible que el administrador general, de modo unilateral, otorgue un plan especial a requerimiento de un contribuyente sin la intervención de las áreas técnicas? No sé por qué nunca otorgué uno. Le pregunté si cree que es posible, no se otorgó uno. Perdóneme la disquisición. No sé si es posible. ¿Entiende que existe alguna diferencia entre el ITC, el IVA, el impuesto a los tabacos o algún otro tipo de impuesto trasladable? Perdón, señor presidente, ya dijo que No no sé. era tributarista. No puedo agregar más que lo que dije. ¿Usted conoce la existencia de un manual de control de activos no corrientes emanado de la Subdirección General de Recaudación del año 2014? No. Es paradojal tener sentado de testigo que se presentó como querellante impulsando la causa y hasta marzo de 2018. Y hoy estar limitado a qué preguntar o no sobre los hechos del proceso. Cuando usted tomó conocimiento de esta causa y decidió presentarse como querellante, se informó qué actividades comerciales realizaba la empresa Hoy Combustibles. Si tuvo conocimiento, ¿cuál es la actividad de Hoy Combustibles? ¿Qué es lo que sabía? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué es lo que sabía el Claro. contribuyente? ¿Puede contestar? No tengo idea. No tengo idea. ¿Sabía si vendía al público combustible? Está contestado en la anterior. Bien. Claramente, por parte de la querella, hay acá una voluntad de esconder información. No tengo la más mínima idea. No sé. No No sé. era tributarista. No puedo agregar más que lo que dije. No sé, no puedo contestarle. No corresponde. No sé. No lo sabe. No sé por qué nunca otorgué uno. No sé si es posible. No sé si la totalidad. No lo sé. No lo sé. No lo sabe. Si tuvo conocimiento, ¿cuál es la actividad de combustibles? No tengo idea. Quienes tendrían que estar presos deberían ser los que están sentados ahí en el Ministerio, en el edificio de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Aunque lo sorprenda el que estaba sentado, que transpiraba, se tomó una jarra de agua completa, transpiraba como testigo falso, dicen, era el ex titular de la AFIP. Era el ex titular de la AFIP, querellante, el que armó toda la causa contra esta empresa, el que persiguió con la asistencia jurídica, memoria activa, de Ricardo Gil Lavedra a esta empresa. No sabía nada. Fue titular de la AFIP, se enojó, viste, en un momento porque dijo que él no era tributarista para responder. Y era el encargado de la AFIP, no sé, era el querellante. Entonces, ¿qué? Armó toda la causa, porque Macri se lo mandó, como denunciaron. Una vergüenza, porque aquí empieza a verse cómo armaron causa para perseguir por órdenes políticas, por orden de Macri, porque este señor se hubiera podido defender frente a las preguntas de toda la defensa de Fabián de Sousa y de Cristóbal López. No es todo, hay más, mire. ¿Tiene presente que se haya efectuado alguna auditoría respecto a la actuación del organismo en materia de otorgamientos de planes? La verdad, no recuerdo exactamente. Sí. ¿Podría explicar si hay alguna diferencia entre contribuyente, agente de percepción, agente de retención? No sé, no puedo contestarle. Si tiene conocimiento que hayan existido deudas por ITC de otras empresas como Shell, ESO o cualquier otra empresa petrolera regularizada en planes de pago generales o particulares. No corresponde. Si sabe usted si han sido auditados por la AFIP, ya sea bajo su gestión u otra gestión,
la totalidad de los planes generales y especiales que fueron otorgados por el licenciado Echegaray. No sé si la totalidad, no lo sé. Y de los planes especiales en particular, ¿sabes si todos fueron objeto de auditoría? No lo sé. No lo sabe. Seguimos con el tema del ITC. Si al momento de hacerse cargo en el primero y en el segundo periodo que usted se hizo cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, si este impuesto estaba excluido de la posibilidad de incluirlo dentro de planes de pago. Yo voy a objetar el segundo periodo. El segundo vamos a dejarlo. La reformulo y si sabe si durante su primer gestión a cargo de la AFIP o durante la gestión de Ricardo Echegaray estaba excluida la posibilidad de regularizar deuda por ITC. No sé. No lo sabe. Bien, mi pregunta básica es, para no empezar a repetir, es sobre la situación fiscal de Oil Combustibles. ¿Va a contestar alguna pregunta o no? No. Bueno, entonces no va a contestar preguntas sobre Oil Combustibles. No. Es el querellante. Una vergüenza lo de Abad. Esperemos que si haya jueces en ese tribunal justos, estén viendo la maniobra, ¿no? Que no se dejen guiar jueces por el odio que han inoculado. Lo que buscaban era la destrucción de esta empresa, de todo el personal de esta empresa, que pese a esta persecución de Abad, de Ricardo Gil Lavedra, también de Macri, que están denunciados, y la mesa judicial, logramos seguir sobreviviendo. Un papelón lo de Abad. No, y además, Gato, por ejemplo, esa persona que veíamos ahí es la que más debería saber de esto. Contestó 10 veces, no lo sé, a cuestiones básicas. Sí. ¿A qué actividad comercial se dedicaba la empresa a la que vos denunciaste? No lo sé, decía. ¿Sabés si le vendieron a consumidor final para retener el impuesto? No lo sé. No es que no lo sabe perfectamente. El gran problema acá es que la misión ya está cumplida. Claro. La misión era meter preso a los dueños de este grupo de medios, apropiarse de los medios y así, después, cuando llegara el turno de las explicaciones, bueno, desguazar las a cabo. empresas, desguazar como hicieron con Oil, desguazar, regalársela o vendérsela a sus amigos, que ese era el plan que tenía. Abad, ¿no? que generó resoluciones desde la llegada del 10 de diciembre de 2015, recordemos la pericia dijo no hay deuda exigible, generó resoluciones para ir generando deudas. Muy bien, ¿qué pasa con la causa peaje? Lo concreto, vamos. Vamos a lo concreto porque también declaró esta semana Gustavo Gentili. ¿Te acordás, Gato, que nosotros comentamos la declaración de Balbín, ex procurador del Tesoro del propio Macri, que poco ayudó al gobierno de Mauricio Macri y dijo que se había opuesto él desde la Procuración del Tesoro a que le entregaran un fangote de dinero, unos 500 millones de dólares a Autopistas del Sol. ¿Quién es Gustavo Gentili? Es el exdirector de Locovi, del órgano de control de las concesiones viales. Estuvo hasta 2015 y él fue muy crítico de Autopistas del Sol, al punto tal que él había solicitado que no se le renovara la concesión por lavado de dinero, por evasión impositiva, por subcapitalización de la empresa. Si te parece, vamos a ver algunos detalles. La semana que viene se vienen importantes novedades en esta causa, ¿eh? Es realmente explosiva la declaración. ¿Qué es lo que denunció el propio Gentili? Maniobras para direccionar el negocio de las concesiones de los peajes en beneficio del grupo SOCMA. Del grupo de Macri. Le había pedido a Vialidad Nacional, que no renegociara el contrato con Autopistas del Sol, dado el alto grado de incumplimientos que generaba esta misma empresa. ¿Qué significa esto? Llegó después Iguacel a Vialidad Nacional y dijo, no me importa todo lo que dijeron, vamos a renovarle la concesión. ¿Por qué? Bueno, la sospecha es que es porque eran socios de la familia Macri, que ganó muchísimo dinero en la compra-venta de acciones de Autopistas del Sol, porque básicamente subió en un 400% el valor de los peajes. Autopistas del Sol blanqueó dinero, dijo eso? Gentili en declaraciones al portal Diario Pulse y en su declaración testimonial ante Canicoa Corral. Dijo que Autopistas del Sol no debería haber obtenido nuevamente la concesión del servicio porque ingresó al blanqueo de capitales que habilitó el propio Macri. Fíjate, llegaron, hicieron todos sus negocios y se fueron y desguazaron el Estado. La verdad que ese completamente. blanqueo que la Corte lo tiene en sus manos, a pedido cuando era Solá diputado, debería bajarlo, debería abrirse y debería conocerse realmente qué blanquearon, quiénes y cuánto blanquearon. Y dejémonos de jorobar de una vez. Para ver los republicanos, sobre todo el hermano del expresidente, de dónde sacó la guita que blanqueó. Vamos a hacer de una vez por todas, saquémonos un poquito, y vayamos
a lo que tiene y te que saber recuerdo la que el gente. gobierno quería sancionar a los periodistas que difundieran información respecto del blanqueo. ¿Por Claro. qué? Bueno, Pero acá mirá está. lo que dice, Porque el estaban tipo todos los amigos y los familiares. Pero el que fue funcionario de los COVID, Ausol blanqueó plata y que no le tendrían que haber dado la concesión porque había entrado en el blanqueo, es decir, ilegalidad total. No, aparte te dice, ¿vos qué dinero blanqueaste? Y el de las concesiones viales, lo que no hiciste en obras, lo que subcapitalizabas, lo que truchabas para poder obtener mayor margen de ganancias, las fugabas al exterior, en este caso vía Claro. España, bueno, y finalmente lo terminaste blanqueando. Un negocio realmente redondo. No sé si nos queda alguna placa más. Lo cierto es que tanto el ex titular de Locovi como el ex procurador del Tesoro del propio Macri no hicieron más que continuar la hipótesis de delito, ¿sí? No hicieron más que confirmar la hipótesis delictiva que hubo un acuerdo espurio con Abertis, controlante de Autopista del Sol, ex socia de la familia Macri, por 500 millones de dólares. ¿Por qué le pagamos 500 millones de dólares a Abertis? No hay un solo funcionario que lo haya podido explicar todavía, incluyendo a un funcionario de la administración de Macri. Gracias, Juan. Por favor. Seguimos, venite a la mesa, que está muy interesante. Sí, no me la Bueno, vamos a hablar de justicia, Mire lo que estábamos hablando. La doctora María Laura Garrigós de Rebori, ¿cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Buenas Doctor noches. Luis Arias, doctora Mónica Cuñarro, gracias. tal? Buenas ¿Cómo noches, va? doctor Federico Delgado, gracias. Y si usted fuera presidenta del tribunal donde estaba declarando Abad, No, bueno, yo le hubiera leído el artículo 275 del Código Penal que dice cuáles son las penas para el falso testimonio, porque el testigo falso no es solo el que miente, sino el que oculta la verdad. Es increíble que un querellante no sepa de qué se trata la causa en la que está querellando. Y tampoco puede un querellante decir no voy a contestar preguntas, porque está obligado a contestar, porque es un testigo. No corresponde eso. No corresponde ni preguntárselo. Directamente está, digamos que, bueno, no voy a decir cómo actuaron los colegas, pero para mí este juicio va a tener problemas de validez. y totalmente, ¿no? Porque después de ese paso, ¿cómo debería haber quedado Abad? ¿O cómo debería quedar Y en un judicialmente? tribunal común probablemente se le hubiera detenido por negarse a declarar. Ahora, Yo ¿importa realmente, les importa la validez del juicio? Pues me da la impresión que el objetivo era simplemente meter presos a ciertos empresarios. Eso sería pensar que los jueces actúan de esa forma intencionalmente, es pensar que los jueces están dispuestos a cometer delitos. Yo no creo que el tribunal, a lo mejor es el modo en que el tribunal está acostumbrado a trabajar, no lo sé. Ahora, yo mientras estábamos dando y veíamos la nota, veía como la doctora Mónica Cuñarro se agarraba la cabeza. Sí, claro. Usted se veía como testigo, no como testigo, como fiscal de ese juicio que Por hubiera supuesto, le hubiese pedido la detención por falso testimonio en el momento y que el tribunal lo resuelva, y si lo rechazaba se lo apelaba en el momento. Bueno. No, pero fácil no le puede resultar a un testigo mentir así descaradamente hasta decir, no me corresponde hablar. ¿Cómo que no le corresponde hablar a un testigo? Sí, porque daba la impresión como que se estaba burlando, ¿no?, del tribunal y de lo que tanto daño y mal hizo, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es una muestra más, me parece, de un poco de lo que claramente y por primera vez expresó el presidente en su discurso ante la Asamblea Legislativa. Yo no recuerdo, salvo el Caber, salvo Alfonsín, no recuerdo un discurso ante una Asamblea Legislativa que pusiera tanta luz sobre la justicia, porque por ejemplo el discurso de Néstor Kirchner tuvo que ver puntualmente con el tema de la Corte, pero acá el presidente de la Nación habló, digamos, de una justicia con relaciones espurias, con la Agencia de Inteligencia, con la AFI, habló de relaciones espurias con la Fuerza de Seguridad, habló de hacer hincapié en la relación con el crimen complejo organizado como el narcotráfico, es decir, habló de todos estos elementos en sintonía. Esto fue para todos aquellos que tenemos toda una historia en el Poder Judicial, como los que estamos hoy aquí en el programa, nos resultó emocionante, porque la verdad que escuchar el nunca más del 83 y escuchar a un presidente de la República que diga nunca más con respecto a la justicia, pero que además de eso avance un paso más y lo relacione
con las fuerzas de seguridad, con la AFI y con el crimen complejo, no es solamente saludable. Digo, en términos comparativos, el discurso del doctor Kicillof en provincia de Buenos Aires fue fundamentalmente de economía y le dedicó poco al tema de la seguridad y de la justicia. En cambio, el discurso ante la Asamblea Legislativa del contador Perotti en Santa Fe dedicó 20 minutos a cómo recibió la provincia y 45 a hablar de justicia que hizo la vista gorda al narcotráfico, pactos espurios entre la política y el narcotráfico. Claro, en una provincia que hierve Bueno. por el narcotráfico y que poco se hizo. No es un tema menor Claro. decir que hay pactos espurios. Digamos, todos los que estamos aquí esta noche conocemos que para que exista la criminalidad compleja hay pactos espurios entre sectores de la política, fuerzas de seguridad y, bueno, este último gobierno lo Claro. llevó al éxtasis de los servicios de inteligencia. Y al día siguiente anunció cuál era el plan que tenía, que a partir de la designación que se hizo en la provincia de Santa Fe, me imagino que era en sintonía con Nación. Por eso, a mí no me parece un tema menor, me parece No, que es un, claro tema, que no es un tema menor. un tema fundamental de la democracia. ¿Por qué? Porque hoy, digamos, la información... Es una obviedad decir que la agencia de inteligencia no tiene que inmiscuirse más en los tribunales. Y es sacar un artículo diciendo que no pueden intervenir en ninguna causa. Ahora, ¿cómo se plantea una reforma en términos judiciales? ¿Cómo tiene que ir de la mano con una política criminal que es la que anunció el presidente, que es la que anunció el gobernador de la provincia de Santa Fe? Digo, casos de discursos que he leído, como el de Axel Kicillof. Bien, ahora seguimos. Doctor Delgado, una línea, porque yo me acordaba de todas las críticas que usted ha hecho a Comodoro Pi, y digo, con esto que estábamos viendo de Abad, ¿no? ¿Se planta un poco lo que usted tanto ha criticado? No, yo esto lo escribí hace muchos años. Sí. Igual, estando Marala, me exime de, la verdad que describió muy bien cuál es la relación de un testigo con un tribunal. Yo lo que soy muy cauto y celebro los discursos y los programas, pero tengo ciertos temores porque implementar estas cosas no son fáciles, porque aquí hay relaciones de poder sedimentadas hace mucho tiempo. La corporación reacciona. Porque además el sistema judicial tal como funciona es muy remunerativo para un sector de la sociedad, minoritario, pero muy poderoso, y me parece que hay que plantear profundas reformas éticas, profundas reformas culturales, y me parece que hay que lograr cualquier reforma, la que planteó Alberto Fernández, o ojalá que surjan muchos más ahora para discutir, requieren la complicidad estructural de los hombres de la justicia. En la justicia hay muchísima gente buena, pero hay mucha gente buena que con su silencio también ha convalidado Claro, este tipo totalmente. de situación. Entonces me parece que es un momento de una crisis muy aguda, donde tenemos la oportunidad de darle lugar al republicanismo, pero el republicanismo es una práctica, no es un texto, no es una ley, no es un programa, hay que poner movimiento, hay que trabajar, hay que actuar. Y me parece que hay que empezar por el principio, y el principio es la hechura de los expedientes, es recuperar la ética, la vocación por el servicio público, y por sobre todas las cosas, una cosa que me parece una obviedad, pero me parece que la justicia debe de vuelta, al menos un sector de la justicia federal y también de la ordinaria, debe volver al esquema constitucional, porque se ha escapado. Se ha escapado y funciona como un poder autónomo, que tiene sus propias reglas, que tiene interacciones non santas con empresarios, con políticos, con servicios de inteligencia, con delincuentes. Y me parece que el gran desafío, pero que es colectivo, porque los judiciales tenemos por ahí la principal responsabilidad, pero también la dirigencia, también ustedes, los periodistas, Obvio. que pueden hacer mucha docencia, Sí, sí, sí. muchísima, y los ciudadanos en general, de lograr crear las condiciones para que la justicia de vuelta ingrese a la ingeniería de la Constitución. En tanto y en cuanto no tengamos conciencia del nivel de la crisis y que un presidente como Alberto Fernández, que es un hombre que es un profesor de hace muchos años en la facultad y que conoce esto de primera mano, digamos, un discurso, por más bien escrito que sea y por más bien narrado que esté discursivamente, no nos alcanza para Hay que el nivel de llevarlo a la problema. práctica. Absolutamente. Hay que llevarlo a la Y práctica. ese es el peor desafío. Ya. Sí, ya. Rápido, Ya, ¿no? rápido. Me parece que no hay que desperdiciar, y con esto cierro, las valiosas experiencias que hay en la justicia, que son individuales, de mucha gente que se toma esto en serio, que trabaja en serio y que tiene medidas estas cosas, cómo funcionan, cómo se hacen las trampas, cómo se logra la ley. Hay que recuperar todo eso, articularlo, y me parece que por ahí puede haber alguna chance de empezar a pensar algo que no va a ser mágico y que va a durar mucho tiempo. Hay indicios igual de que algo se va a hacer. La designación de Juan Martín Mena como secretario de Justicia
que su anterior función fue ser el segundo en la AFI, digamos, indica que por lo menos una persona que va a poder manejar los dos campos. Que el presidente haya concurrido a la jura de Kicillof y a la jura de Perotti también está indicando que hay a lo mejor una actividad puesta de consumo y de en conjunto, que hay una decisión más general, no solamente de la Presidencia de la Nación. Y además me parece que habría que considerar que también habló de lo que es la pauta judicial, digamos, tocó la AFI, tocó la justicia y tocó los medios públicos fundamentalmente, y el manejo de la pauta, direccionándola a cuestiones culturales, y estas son las tres patas del lawfare. Bueno. Si desarticula ese mecanismo, caminamos hacia otro lado, y transparentar los fondos de la AFI también serviría, ¿no? Sí, sí. Cuando habla de los sótanos de la democracia, yo me parece que esa frase ya es una síntesis de todo, ¿no? Sí, me parece que el discurso hizo un puente de Alfonsín, Kirchner, Fernández, llevando el nunca más de Alfonsín a Memoria, Verdad y Justicia de Kirchner, al nunca más de la justicia, que es el actual desafío, porque sin eso no vamos a poder, nos vamos a quedar sin poder judicial. Ahora, yo la verdad que tomo acá lo que dice el fiscal Delgado, me sumo, porque esto, por ejemplo, se podría haber hecho ya en el primer gobierno de Kirchner, bajo un plan que tenía el entonces ministro de Justicia, doctor Gustavo Vélez. Sí, es el mismo plan. Y el presidente Kirchner no lo hizo, porque pensó que desde el poder podía manejar como venía el statu quo. No había en ese momento el nivel de desprestigio que tiene hoy el Poder Judicial, que ha llegado a cifras a las que nunca. Relación de fuerzas, ¿no? ¿Cómo? Que no había contexto en relación de fuerzas. Sí. De todas maneras... No había voluntad política. No sé, yo coincido con eso. Para mí no hubo voluntad política. Hubo avances política. importantes, como el decreto 222, para la designación de los jueces y el de la 588 para los jueces ordinarios. Exactamente. Y yo creo que ese es el camino, porque yo entiendo, el Poder Judicial debe volver al esquema constitucional, dice Federico, pero eso no va a suceder mientras haya poderes que estén a espaldas de la sociedad, como funciona actualmente el Poder Judicial. Nosotros, esos decretos que acabamos de mencionar, fueron un avance importante porque los jueces, los postulantes tuvieron que dar la cara frente a la sociedad. Yo recuerdo a Carmen Argibay discutiendo su posición respecto del aborto en esa época, defendiendo sus posiciones. Entonces, ¿cómo sucede? ¿Cómo sucedió que eso? Y a Zaffaroni también. Entonces, nosotros tenemos que retomar ese camino que inició Néstor, y todos los jueces, todos los fiscales, hoy deberían pasar por una audiencia pública. Yo entiendo que Comodoro Pi es importante, pero en la provincia de Buenos Aires vivimos más del 40 y pico % de la población, y nosotros tenemos en Mar del Plata un fiscal general, que es el jefe de todos los fiscales, no de Mar del Plata, del Departamento Judicial Mar del Plata, que es enorme, que fue miembro de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Camps, y está imputado en una causa de lesa humanidad. Era el que señalaba a los compañeros para que los hagan desaparecer. Ahora, entonces, ¿cómo llegó? La pregunta es esta. ¿Cómo llegó? Llegó porque la designación de los jueces se hace entre gallos y medianoche. Y porque hay vos fijate, política también. Un gobernador, un intendente, un concejal, un legislador, dura 4 años en su función. Claro. Su elección está presidida un gran debate en la sociedad. Cuando designan un juez, un fiscal, nadie se entera. Entonces no hay debate y duran toda la vida en su cargo. Total. Ahora, ¿no habrá que aprovechar también, porque, digo, el Consejo de la Magistratura, sobre los jueces que tienen pedidos de juicio político múltiple, ¿no tiene que actuar ya el Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura es lento. Yo retomo este tema del Consejo de la Magistratura con lo que usted decía hace un rato. Es decir, y un poco... también un poco algo de lo que dijo Federico hace un rato, ¿no? Dice, bueno, ¿qué es lo que dijo el presidente? Bueno, son anuncios. ¿Cómo se implementa, cómo se pone en práctica o de qué manera se pone en práctica? Para mí hay que ponerlo rápidamente en práctica, debe entrar en extraordinarias, no se trata de cambiar un artículo con la agencia de inteligencia,
creo que tiene que haber una división clara de lo que es inteligencia estratégica en recursos. ¿Por qué? Porque si no, lo que pasa, Gustavo, es, y vuelvo a insistir con este tema, es que la política criminal te la fijan los empresarios de los que habló Federico, los grupos de poder de los medios masivos de comunicación y agencias extranjeras como la DEA, que han fijado cuál es la agenda en función del narcotráfico. ¿Cómo se vio esto en la causa de Dolores? ¿Cómo se volvió a ver en la causa del doctor Walter Rodríguez, que desveló un mecanismo de recaudación de la Policía Federal en materia del delito complejo? Entonces volvemos al comienzo, digamos. ¿Vamos a dividir o no los pactos espurios entre sectores de la política con las fuerzas de seguridad, sí o no? Claro. ¿Sí? Además, con yo la creo, justicia, por ejemplo, el presidente anunció la intervención de la AFI. Ya tendría que haber puesto un interventor, porque esa fuerza está sin conducción. Está céfala, porque Está el decreto 656, que es el derogado, derogaba el 1311/2015, que tiene varios anexos en donde había objetivos nuevos de la Agencia de Inteligencia, presupuesto, personal, que tiene que jubilarse, etcétera, etcétera. Y antes de ese decreto, es decir, lo que está en vigencia es la ley de inteligencia. A su vez, en la justicia, yo quiero dar un ejemplo. Toda esta política del gobierno que se ha retirado, por ejemplo, el presidente habló del tema de Chocobar y el tema de Rafael Nahuel. Todos los que estamos en esta mesa sabemos que, obviamente no estamos de acuerdo, sabemos, está mal lo de Chocobar, está mal lo de Rafael Nahuel. Ahora, ¿qué hacemos con todo eso? ¿De qué manera uno se ocupa de las fuerzas y cómo se relaciona con la justicia? Hablábamos antes de entrar acá, justamente con Malala, que el caso Chocobar es una muestra acabada de jueces de primera instancia, fiscales y una cámara que entre todos esos son, no sé, 30 funcionarios pasó la causa. No hay, tienen tanto de peronistas como yo de bailarina clásica, ¿ok? Y sin embargo, soportaron la presión de los medios de comunicación y soportaron la presión de ver al presidente de la Nación sentado con Chocobar, la ministra. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Hay una justicia menos contaminada a operadores judiciales, a la AFI, que la justicia criminal. Ahora, hasta la década del 80 no manejábamos temas de narcotráfico y crímenes complejos. Sí. No salieron de ahí Arlanian, es decir, a Carmen Argibay. Bueno, se puede fusionar, pero costo cero. Le voy a preguntar, porque digo, ahí, Federico, usted decía algo recién. Claro que hay gente buena, pero callan. Muchísimo. Porque yo digo, ¿cuántos como ustedes se animan a venir cuando hacemos programas de esto? Igual, a ver, qué, estoy Gustavo? recibiendo un montón de mensajes. El problema es igual es que, un segundito, hay que crear las condiciones para que la gente también pueda hablar. Y para eso es importante construir instituciones sólidas. Es muy importante tener... Uno, para ejercer la libertad, tiene que tener algunos cortafuegos. El cortafuego es que yo no tenga miedo de mirarte a los ojos, decirte lo que piense y no tener temor a que vos me hagas algo. Ese es el trabajo que hacen las instituciones. Y hay que crearlas. Es un laburo, hay que crearlas, porque no podemos pedirle tampoco a nadie, me parece a mí humildemente, comportamientos heroicos. No. En la justicia no es fácil levantar la voz, tiene un costo muy importante. Lo que pasa es que ustedes... Pero me parece que hay que crear las condiciones para que lo puedan hacer. Ustedes no solamente tienen el valor, sino que están limpios, porque muchos les temen a los carpetazos de los servicios de inteligencia. Exactamente. Bueno, le temen a los carpetazos de los servicios de inteligencia. Se quedan calladitos la boca porque los servicios de inteligencia los tienen agarrados. Sin embargo, con si algo. hubiera un sistema de control de la gestión de los jueces y de la agenda judicial, los jueces no tendrían esta posibilidad de moverse para aquí o para allá. Un observatorio, algún tipo de control. El doctor se animó a ir a favor de los usuarios, Macri lo echó del Poder Judicial. Sí, y mientras tanto... Pero por eso digo que el problema es estructural, el problema no es personal de un juez, de un fiscal... Que también lo es, pero bueno. Sí, también. Pero esa no es la solución, esa no es la vía de la solución. Pero no es, no puede quedar librado a la buena voluntad de un juez o un fiscal. Me parece que nosotros tenemos que conectar al Poder Judicial con la sociedad. Porque hoy al Poder Judicial no le importa a la sociedad. Hoy un juez, para sostenerse en el poder, tiene que estar bien con el poder, los poderes fácticos, los poderes constituidos, los medios de comunicación. Si está mal con esos poderes, no puede sostenerse en su función, aunque esté bien con la sociedad, aunque esté legitimado frente a la sociedad. Porque hubo medios que se encargaron en estos años de hacer departamentos para invitar a jueces y fiscales y los llevaban a Estados Unidos a hacer cursitos, y los tenían cooptados
por ahí. Por eso insisto con lo que decía antes. A ver, no es un tema menor dentro de lo que es el neoliberalismo o el lawfare desconectar los ministerios públicos y poderes judiciales de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. A ver, ¿qué policía hizo el acta por la cual un supuesto portero declaró que Lula era propietario de un departamento y un juez que se llamaba Moro, íntimo amigo, y que trajeron a la Argentina paseando por toda la corte? Bueno, esa fuerza de seguridad las condujo políticamente Lula. Ese poder judicial es el que recibió Lula y que Lula no transformó. Vamos a otro caso. Digo, para que al fin la política argentina se despierte, que es parte de esta matriz. Evo Morales. Evo Morales dice, tengo un fiscal que me dicen que cobra un sueldo de la DEA, que es el que me acusa de sedición, y no entiendo cómo mi fuerza de seguridad y mis fuerzas armadas, cuando yo llego y no tenían equipamiento, a las doto de equipamiento, y me hacen este levantamiento. Bueno, entonces les pido a los políticos de la Argentina que sean capaces de denunciar esos pactos espurios y que tomen conciencia que la única manera de modificar esto es robustecer la Procuración General, robustecer el Ministerio Público. ¿De qué manera? En primer lugar, que la Procunar no siga más la agenda de la DEA, que el próximo procurador se encargue de renacionalizar la agenda en relación con el tema del narcotráfico. O sea, nos hemos pasado persiguiendo gente porque roba un pedazo de carne y que son adictos. Esperemos que el próximo procurador salga de ustedes, de los buenos, hay que sentarse en el sillón de Rigui, le digo, no es tan fácil. No, pero bueno. Hay que sentarse en el sillón de Rigui. Y bueno, por eso, pero... No, Rigui se levanta de la tumba y ve esto, y el doctor Catani se vuelven a morir. Bueno, fue alentador que el presidente, entre los 3 agradecimientos que hiciera al final, lo nombrara a Rigui. Mire, hacen docencia, les agradezco porque hay un montón de mensajes, pero por lo de Abad, que ustedes coincidían en que tendría que haber sido detenido, me están informando que el próximo lunes va a ser denunciado Abad por falso testimonio en la causa de Hoy Combustible, porque hay pruebas públicas de programas de TV y recortes periodísticos donde el señor Abad reconoce que tenía pleno conocimiento de lo que ocurría en Hoy y además por lo que ustedes marcaban, ¿no? Usted citaba acá a Félix Crow, que estuvo anoche, me dice, el artículo 275 del Código Penal será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmara una falsedad o negara o callara la verdad en toda o en parte en su deposición, informe, traducción, interpretación hecha ante la autoridad competente. Así que me parece que Abad se las va a ver en figurillas a partir de la semana que viene. Me siento mal. Nada de esto... ¿Cómo? Me siento mal promoviendo que persigan penalmente a alguien. No, perseguir no, pero si mienten... Pero nada de... Esa persona metió presa, hizo meter presa a los dueños. A mí me ha pasado tener testigos así reticentes y en esos casos hicimos cuarto intermedio, se le explicó al testigo cuál era su obligación. Se le informó cuáles eran las alternativas si no cumplía con su obligación y retomamos la declaración. Acá no. Ahora, bueno, nada de esto hubiera ocurrido, no se hubiera permitido una denuncia tan floja de papeles como la de la FIP, de la mano del gobierno y de los operadores judiciales del gobierno, con una justicia en condiciones simplemente. Y hubo un juez de primera instancia que decidió, lejos de aplicar justicia, detener a pedido de la política a 2 empresarios. Ahora, cuando se llena de nulidades el juicio, ya está el objetivo pero cumplido. además, lo más... Ahora vamos a hablar, tengo que ir a la pausa. El objetivo mediático y político. El objetivo judicial es terrible pensar que el Poder Judicial regala su honra en este tipo de acción. Y el lunes ese juez va a trabajar y sigue ejerciendo justicia. Sí, ahora vamos a hablar de la famosa mesa judicial, ¿no? Y cómo actuó en estos años. Pausa, volvemos enseguida.